Regresamos con más Despierta con CN. A ustedes gracias por estar con nosotros. 7:59 minutos de la mañana. ¿Saben ustedes que la película Inside Out 2 es la más taquillera de lo que va de año, de lo que tenemos de año? Ha logrado recaudar más de $1.000 millones. Y yo traigo esto a colación porque esta película Inside Out habla de nuestras emociones y es un film que yo creo que los psiquiatras, psicólogos estarán disfrutando de pe a pa. Y por eso yo voy a presentar al doctor José Miguel Gómez y empiezo por preguntarle si vio esta película Inside Out para darle marco a su tema de hoy, que es claves para el manejo de una crisis emocional. Doctor, bienvenido. Buenos días. Tenía un tiempo ya, ustedes me hacían falta. Gracias a los amigos televidentes que me han llamado a preguntarme que qué pasa, que no estoy viniendo a CDN. Me llaman, me piden la sección de salud mental. Gracias a ustedes. No he visto la película. ¿No la vio? Pero la voy a ver. Los comentarios los leí en el periódico. Yo le traje una escenita, mire esta escena. Esto es lo que llaman en Inside Out. La azulita es la tristeza, la que está alegre es alegría, evidentemente. Ahí está la rabia. Ajá. Y esta es la protagonista que se llama Riley y que cuando ya empieza a ser adolescente, pues empieza a tener otras emociones. Una de ellas, la temida, pero necesaria a veces, ansiedad. Y parte importante de la película tiene que ver con un ataque de ansiedad, con una crisis emocional, que es lo que usted nos trae hoy. Mira, doctor. yo vi el comentario escrito en los medios. Hoy en día se está llevando al cine, al teatro. Si tú ves todas las obras de teatro, la mayoría son de temas de salud mental. Y el cine también está hablando mucho de la salud mental. Es decir, la salud mental está de moda. Claro. En toda la bibliografía, también los temas de salud mental. En República Dominicana tenemos grandes problemas de salud mental y todavía la salud mental sigue siendo la cenicienta en el país, dado que es poco lo que invertimos todavía en salud mental. Es menos del 1% del presupuesto de salud pública que se destina a salud mental, aun cuando los indicadores psicosociales te hablan de las problemáticas de salud mental en la población. Sí se está estandarizando que en todos los países el 20% de la gente va a padecer un trastorno, una vulnerabilidad en salud mental, y que con la pandemia se disparó a un 25 o un 30% los problemas de salud mental, y que después post pandemia hemos continuado aumentando los trastornos. Y es importante esto que estoy diciendo. No así las respuestas que ha habido del Estado en cuanto a aumentar el número de camas, el acceso en salud mental, las problemáticas de la cotidianidad, el feminicidio, la violencia, los homicidios, todo esto. Y entonces las emociones, los problemas emocionales, está afectando mucho a la gente. No solamente los trastornos de estado de ánimo, la depresión, que sigue siendo la primera causa de visita a un psiquiatra y sigue siendo la primera causa de discapacidad en el mundo, después de las enfermedades cardiovasculares, y sigue siendo la primera causa de suicidio. Hay que hablar de eso, claro, de depresión. ¿Cómo salimos, doctor, o para manejar? ¿Cuáles son las claves que usted recomienda para manejar una crisis La primera emocional? clave es que la gente aprenda, y eso lo hablaba mucho el filósofo Sócrates cuando decía, conócete a ti mismo. Esa es la gran dificultad que tiene la gente. ¿Cómo yo conozco mis emociones? ¿Cómo yo aprendo a lidiar con mis emociones y cómo yo aprendo a lidiar con las emociones de la otra persona? Y eso se trata de la inteligencia emocional. El que tú tengas el determinismo de aprender a saber si tú tienes mal manejo de la ira, si tú tienes trastorno del control de los impulsos, si tú tienes una personalidad depresiva, si tú tienes mal manejo de los estresores psicosociales. Hay gente que se abruma en una cosa que para otro tiene soluciones rápidas. Hay gente que no sabe manejar situaciones de estrés, ¿verdad? Entonces, en esa película que tú pasaste al inicio del programa, te ayuda porque te ayuda a identificar tus emociones.
cuando estás triste. Una tristeza es normal como una reacción emocional frente a una situación. Ahora, cuando la tristeza tiene una permanencia de más de una semana, 10 días, acompañada de cambios de humor, tristeza, desánimo, decaimiento, apatía, anedonia, que es la incapacidad para alegrarse, estamos hablando de depresión. Claro. Cuando una persona tiene emociones para identificar el estrés, que la gente a veces no lo identifica, bueno, si usted de pronto se come las uñas, se le cae el cabello, suda demasiado, le da palpitaciones, tiene trastorno del insomnio inicial, no puede conciliar el sueño y anda en una habitación 12, 1 de la madrugada porque no puede iniciar el sueño, entonces usted está teniendo trastorno de ansiedad. Y eso es bueno que una persona lo pueda identificar, ¿verdad? Y por eso la película es importante. Doctor, digamos que venimos con un diseño, con un hardware y un software, y cómo nos vamos a manejar en la vida, pero a medida que vamos complejizando nuestras relaciones van añadiéndose otros ingredientes. Pero hay algunos que no dependen de nosotros y que quizás están condicionando mucho nuestra interactuación. En el caso, por ejemplo, de los problemas del tránsito en la ciudad, en el caso de las redes sociales, del exhibicionismo, hay una serie de externalidades que qué tanto están impactando en la salud mental de todos nosotros, qué tanto están incidiendo en cambios de comportamiento e incluso de relacionamiento frente a nuestro círculo íntimo cuando llegamos a la casa después de 3 horas, por ejemplo, de estar en un tapón sin movernos. Una pregunta interesante porque el tránsito en República Dominicana es el primer disparador, el primer detonante, la minita que altera las emociones del dominicano. La primera modalidad con la que tú te encuentras que no está bajo del control tuyo y que es irracional que te altere, porque todo lo que tú no puedes controlar, déjalo ir, déjalo pasar. Entonces, cuando tú te encuentras con el tránsito te evidencia una problemática que te pone de mal humor. Empieza el día manejando el estrés del tránsito. Y ahí en el tránsito que tú visibilizas, la mala educación, el mal comportamiento de la ciudadanía. Ahí tú aprendes que te insultan, ahí tú aprendes a que las personas se te cruzan, ahí tú aprendes la agresión social, los instintos de mala fe en un comportamiento y evidentemente ese tránsito es un generador de estrés. Como es todos los días ese tránsito, entonces cuando tú mides el estrés del tránsito en el organismo, tú no te das cuenta, pero como es un estrés sostenido, ese estrés sostenido aumenta todo lo que tiene que ver las hormonas y los químicos del cerebro y por tanto tú vas a tener una población que es más hipertensa por el tránsito, que debuta con diabetes temprana por el tránsito, que tiene problemas de obesidad por el tránsito, que tiene problemas de irritabilidad y de mal humor, que hay gente que ha hecho homicidio y se ha matado por el tránsito, que hay gente que se ha divorciado por el tránsito, que hay gente que ha tenido problemas psicosociales por el tránsito. Lo que pasa es que no lo ve como una determinante causa-efecto. Pero sí, los que medimos salud mental y riesgos en salud mental, recuérdate que el riesgo es una probabilidad que tú tienes de padecer un daño. Un daño que puede ser en lo físico, que puede ser en lo emocional, que puede ser en lo social. Doctor José Miguel Gómez, gracias por la cátedra. Igual que los televidentes que le abordan y le dicen, ay, la extrañamos. Esta cátedra suya de salud mental siempre nos hace falta. El equipo de producción ha colocado en pantalla los teléfonos para que nuestros televidentes puedan comunicarse con el doctor y hacerle las preguntas al 809-683-8758, 809-683
838786. Así que vamos a estar recibiendo llamadas para que la gente pueda canalizar sus inquietudes sobre este tema de cómo enfrentar una situación emocional. Pero usted se ha hecho referencia al tema del tránsito. ¿Cuáles son las situaciones más comunes? Vamos a ver del día a día, a la que la gente se enfrenta, quizás en el interior del hogar, que tiene que aprender a lidiar con ellas, cómo resolverlo, así cómo aprender a vivir con eso, porque se trata como de un proceso de aprendizaje, porque el tránsito está fuera de la casa, ¿verdad? Ese es el contexto social, pero ¿y el contexto familiar al interior del hogar? Mira, si hay algo que puso en evidencia la salud mental de la familia, fue el COVID. ¿Se recuerdan? Cuando la gente estuvo hacinada en su casa, cuando la gente no pudo salir y la gente tuvo que tener una convivencia 24/7 en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. ¿Qué pasó a los 3 meses de ese confinamiento? Fíjate que UNICEF tuvo que hacer un llamado porque se registraron maltratos, se duplicaron los maltratos psicoemocionales infantiles en la casa. La gente no supo lidiar con unos niños 24 horas en una casa. Porque recuérdate que uno de los disparadores de estrés, de contención en una familia, es un niño permanente que no pueda salir, que no va a la escuela, y entonces que salta en una cama, que desorganiza cosas, que se pelea con el hermanito, que demanda. Y entonces muchas familias estresadas empezaron a maltratar a los niños. Pero también aumentó la crisis de pareja. Fue mucha gente que abandonó su casa y se fue porque no soportó una situación de estrés, porque alguien no cooperaba. Recuérdate que en ese tiempo no había doméstica y usted tenía que empezar a suapiar en su casa, o a fregar, o a limpiar, o salir a hacer la compra, o organizar su cama. Pero también la esposa o el esposo trabajaba desde la casa. ¿Y qué pasó con el que tenía problemas de alcoholismo? Y el que era jugador patológico y estaban los casinos cerrados. ¿Cómo manejaba los problemas de la deshabituación? Es decir, hay mucha gente que tuvo grandes problemas en salud mental en esos tiempos de pandemia, encerrado allí, y se evidenció que había personas que no tenían habilidad, que no tenían inteligencia social y emocional, que no tenían reflexión, que no tenían flexibilidad emocional para readaptarse. Y si hay algo bueno que tienen los seres humanos, es que nos readaptamos a los problemas. Entonces no se sabían adaptar y mucha gente, la crisis del COVID evidenció su vulnerabilidad en términos de salud mental. Entonces lo que queremos llamar la atención en estas claves que estamos diciendo es, número 1, aprenda a aumentar lo que le llaman recetas sociales. En psiquiatría hay recetas de un medicamento, de un ansiolítico, de un antidepresivo, que por cierto, se han triplificado el aumento del consumo de los ansiolíticos en todos los países del mundo. Entonces, hay otras recetas sociales, como es decir a la gente, busque cómo controlar su estrés con medidas sanas. Haga ejercicio, aprenda a hacer yoga, meditación, camine, tenga tertulias, hable con amigos, busque de espiritualidad, monte bicicleta, nade, hable, escuche música, todo eso. Doctor, me gustaría que usted ampliara el concepto de inteligencia emocional, pero tenemos a un televidente que quiere preguntar o aportar algo. Buen día. Sí, buenos días, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta. Tengo una inquietud. Yo tengo una amistad. A ver qué usted me puede ayudar con eso. Yo creo que él es bipolar, no sé, pero él ahora está haciendo
unos movimientos extraños, una actitud extraña. Él, cuando está en un vehículo, él se amarra el cuerpo entero con el protector del sol del vehículo, él se cierra en su habitación, tapa toda la ventana con papel negro, él no puede usar el celular, agarrar el celular con la mano, lo agarra con un lápiz de eso de táctico, eso lápiz. ¿Qué enfermedad es esa y qué puede, si él sigue en esa actitud, qué puede suceder más adelante? Él como que vive en una depresión, no sé, que usted me puede ayudar con eso para ver si buscamos ayuda con él. Sí, Gracias. mira, unas descripciones importantes que tú has dado. Tú tienes una preocupación con tu amigo que ya está dando demostraciones de síntomas disfuncionales de que algo no va bien porque está entrando en lo que le llaman una mala relación con él, con los demás y con las cosas. Y ese es el criterio de romper la normalidad. Entonces, cuando tú lo estás viendo, que está teniendo comportamientos que no son los normales y a ti te preocupa, tienes que acompañarlo a buscarle la ayuda. Tienes que llevarlo a un psiquiatra. Porque esos comportamientos, que son cambios del trastorno del estado de ánimo, si se mantienen así por mucho tiempo, se van a agudizar más y van a empezar otros, y entonces se va a poner en evidencia que ya él tiene una alteración emocional de la conciencia, de la conducta, del comportamiento, y que perdió la capacidad para administrarse. Entonces, ayúdalo. Ponte en contacto con su papá, con su mamá, y vamos a intervenir a este amigo y llevarlo del psiquiatra para prevenir que no llegue a una situación donde haya que internarlo. Todavía tiene solución. Búscale la ayuda. Doctor, tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Desde dónde nos llama? Su nombre, por favor. Buenos días, buenos días. Adelante. Le estoy llamando desde Santiago, Gracias. ¿Cuál es su nombre? Petronila Genao. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta. Realmente no es mía, personal mía, pero sí es con relación a un nietecito que tengo. Pero ¿qué pasa? El nietecito que tengo, no tiene 7 años todavía, pero ¿qué pasa? El padre, que es mi hijo, y la madre tienen conflicto. El niño quiere ver a su padre, está en la capital. Le pasan meses y no viene a verlo. No lo llama, no tiene contacto con él. Pero el niño está con, quizás no un problema muy fuerte, pero lo están llevando a psicología. Entonces, eso me preocupa. ¿Qué puedo hacer? Porque yo soy la abuela, que no debo de incluirme en los problemas. Tenemos que estar al lado para ayudarlo cuando se pueda, o cuando uno pueda y cuando se pueda realmente. Pero entonces me preocupa porque el padre y la madre viven como dos, qué sé yo, engriñados. Ya. Entonces yo pienso que eso no debe ser, porque el ponerse de esa manera es como hacerle daño al niño, y esa es mi preocupación. Ahora, yo quisiera que el doctor Miguel Gómez me dijera más o menos qué debo hacer sin tener como que tener conflicto, no con el hijo mío, y aún sí con él también, pero más con la madre. ¿Puedo subir la televisión para poderlo oír? Gracias. Una abuelita preocupada es normal, es tu hijo, es tu nieto, es tu familia. Ella está visitando al niño al psicólogo, deben de ir a una terapia familiar. Uno no elige los padres de uno. Nadie va a una tienda y dice, dame un papá que sea bueno, sano, rico, chiquito, alto. Los niños nacen de una relación de dos adultos que muchas veces no tienen la madurez para manejar sus propios conflictos
de pareja y emocionales y involucran a los hijos. Entonces, este niño está en una edad donde el abandono o los desapegos prolongados, recurrentes, marcan y dejan una huella somática en el cerebro del niño. Entonces es importante que usted hable con su hijo sobre estas cosas. Una cosa es que tenga la situación de relación con la madre y otra cosa es que no se separe de su hijo. Es decir, de un divorcio o un conflicto de pareja no se puede llevar a una separación o un conflicto con los hijos. Entonces es importante que la psicóloga pida a la psicóloga que convoque una terapia familiar, una terapia sistémica, donde pueda trabajar con la familia de forma ampliada el tema. Y usted particularmente saque su tiempo para hablar con su hijo sobre las preocupaciones que usted tiene con el niño. Eso tiene solución. Eso pasa muy frecuente en República Dominicana, en las parejas que tienen conflicto y que a veces involucran a los niños dentro del conflicto. Tenemos otra llamada, doctor, antes de irnos a la pausa. Buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Adelante. Aquí de Valerio de Villaduarte, bendiciones para todos. Gracias por su Sí, yo pregunta. estoy de acuerdo con todo. Yo sé que el doctor sabe esta respuesta que le voy a dar. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, los niños tenían quizá una sola habitación, los varones. Hoy duermen en habitaciones diferentes. Entonces no tienen, lamentablemente, no hay esa unión. Por ejemplo, mira, los hijos míos todavía se reúnen para ver una película en el cuarto, entre todos, y ya hay dos que se casaron, y hay siempre esta unión familiar. Pero también los padres están teniendo muy poco tiempo para los hijos. Usted me disculpa, doctor, que le estoy contestando quizá la respuesta que quizá le vaya a decir cualquier otra persona, pero esa es la realidad, que lamentablemente no le estamos dedicando mucho tiempo a los hijos y está sucediendo esta situación. Bendiciones para todos. Catherine, te admiro muchísimo y te quiero a todos. Gracias, gracias. Bueno, por su llamada. él ha dicho dos indicadores importantes. La familia sigue siendo la mejor inversión social. El artículo de primera necesidad sigue siendo la familia. El primer espacio de desarrollo sano y de crecimiento de un ser humano y de oportunidades sigue siendo la familia. Nadie tiene la familia perfecta, la familia ideal. Pero uno tiene que aspirar a tener familias sanas, familias democráticas, familias funcionales. Y eso tiene que ser, puede ser en pobreza, puede ser en riqueza, puede ser en clase media. Es uno que tiene que trabajar los indicadores para tener esa familia sana. Oportunidades, reglas, normas, afecto, cariño, tener una relación que se llama construir familias autoritativas, no familias dictatoriales, autoritarias, ni familias permisivas, que son los dos extremos. Es familias autoritativas, de modelos autoritativos, donde hay afecto, hay amor, hay regla, hay disciplina, hay castigo, hay fiscalización, hay normas y sobre todo hay apego sano y un gran sentido de pertenencia. Cuando un niño crece sabiendo que esa es mi familia, ese es mi mami, ese es mi papi, ese es mi abuelo, ese es mi hermano, ese es mi hermano, construye un sentido de pertenencia que le ayuda. La familia es el factor de resiliencia social más grande. Y yo estoy seguro que esos 4 que están ahí como comunicadores están ahí porque alguien que se llamó papá y mamá le dio un espacio para crecer y estar ahí. Entonces, esa es la familia, la que te crea la oportunidad para la vida. Donde uno se gradúa de mejor persona es en su familia.
Gracias, doctor. Gracias por su aporte. Lo extrañamos, como usted dice. Vamos a venir. Venga, que aquí lo esperamos con los brazos abiertos y la audiencia, usted ha visto que también. Que tenga feliz fin de semana, doctor. Igual, de lluvia cuídense y el que no puede salir, no salga. No se Que preocupe. después del mediodía va a haber mucha lluvia. Ya lo sabe. Vámonos a pausa, venimos ya.